Buenos días, chicos y chicas. Hoy nos toca hablar de la voz pasiva. Entonces, antes de nada, antes de empezar a explicarlo, lo que os quiero decir es que lo más seguro es que os va a resultar complicado, que os va a resultar difícil. No os preocupéis porque no es un contenido básico de sexto curso. Entonces vamos a explicarlo porque viene en el libro y si lo entendéis, pues mucho mejor. Pero si os parece difícil, no os preocupéis, no pasa nada si no lo entendéis. Primero, porque lo vamos a seguir viendo, lo vamos a seguir explicando, y segundo, porque no es un contenido básico de sexto curso. Así que, una vez dicho eso, empezamos. Lo primero que os tengo que decir es que la voz pasiva, en los verbos se utiliza el verbo ser como verbo auxiliar. Entonces, esto le añade un poquitín de dificultad porque el verbo ser es un verbo bastante irregular. Entonces, hay veces que nos resulta un poco difícil saber cuál es el pretérito perfecto simple, por ejemplo, del verbo ser. Que no es sio, no es sio, es yo fui, tú fuiste, él fue, nosotros fuimos, vosotros fuisteis, ellos fueron. ¿Os acordáis del año pasado cuando nos salió eso de sio? Bueno, a ver, fuera de bromas, seguimos. Con un ejemplo vamos a verlo mejor. Aquí tenemos María envía un mensaje. Si analizamos esta oración, María sería el sujeto, envía sería un verbo en voz activa y un mensaje sería el complemento directo. Bueno, pues cuando una oración que está con el verbo en voz activa la queremos cambiar a voz pasiva, lo que ocurre es que hay que hacer una especie de cruz. Fijaos, lo que está aquí se pasa aquí y lo que está aquí se pasa aquí. Entonces, un mensaje que es complemento directo pasa a ser sujeto de la oración. El verbo en voz activa se convierte en una forma verbal del verbo ser más el participio del verbo en voz activa. En este caso, como envía está en presente, cogeríamos el presente del verbo ser, que es, y el participio de enviar, que es enviado. Un mensaje es enviado y lo que antes era el sujeto ahora se convierte en una cosa que se llama complemento agente. Un mensaje es enviado por María. El complemento agente va precedido por la preposición por. Entonces, recordamos, el complemento directo se convierte en sujeto que se llama sujeto paciente, porque es de la voz pasiva. Y de pasiva viene paciente. El verbo en voz pasiva, que como digo es el verbo ser más el participio del verbo en voz activa, y el complemento agente, que va precedido por la preposición. Vamos a ver otro ejemplo porque vais a ver que la conjugación en voz pasiva tiene unas características un poquito especiales que vais a ver ahora. Vamos a ver, analizamos esta otra oración. Vosotros habíais enviado un mensaje. El sujeto es vosotros, habíais enviado es una forma verbal compuesta, es pretérito pluscuamperfecto de indicativo del verbo enviar. Recordamos, yo había enviado, tú habías enviado, él o ella había enviado, nosotras habíamos enviado, vosotros habíais enviado y ellos o ellas habían enviado. Pretérito pluscuamperfecto del verbo enviar. Cuando este verbo lo pasemos a pasiva, en vez de tener solo dos palabras va a tener tres, porque la conjugación en pasiva tiene una palabra más que ese mismo verbo en conjugación en forma activa. Seguimos. Un mensaje es complemento directo. Pues a ver, ¿qué es lo que hemos dicho de la cruz? Que lo que está aquí, como complemento directo, se convierte en sujeto. Un mensaje. Y ahora, el verbo en voz activa pasa a voz pasiva. Os recuerdo que os había dicho que es pretérito pluscuamperfecto. Pues tenemos que pensar en pretérito pluscuamperfecto del verbo ser. Yo había sido, tú habías sido, él había sido, nosotros habíamos sido, vosotros habíais sido, ellos habían sido. Y fijaos lo que pasa con el verbo. Un mensaje había sido, bueno, y el participio enviado. Y me diréis, pero vamos a ver, ¿cómo es que aquí estás diciendo el verbo segunda persona del plural, vosotros habíais enviado, y ahora el verbo resulta que es tercera persona del singular? Pues eso pasa porque, como ya sabéis, que lo hemos dado cuando hemos estado estudiando el análisis sintáctico, el verbo concuerda con el sujeto. Y aquí el sujeto es plural, por eso el verbo tiene que ser plural, en concreto segunda persona del plural. Aquí, en cambio, el sujeto es singular, y el sujeto, al ser singular, el verbo tiene que ir en singular también.
Y seguimos. Lo que antes era sujeto pasa a ser, por la cruz, complemento agente precedido de la preposición por. Recordamos, complemento directo pasa a ser sujeto paciente, el verbo en voz activa pasa a ser en voz pasiva, concordando con el sujeto, y lo que antes era sujeto pasa a ser complemento agente precedido de la preposición por. Vamos a ver otro ejemplo que también nos va a revelar otra característica que ocurre en la voz pasiva. Venga, vamos a ver. Os voy diciendo. Sujeto, verbo y complemento directo. Venga, a ver, os dejo pensar un poquito qué va a pasar aquí. Eso es. Una carta se convierte en sujeto. Escribías. Esto es pretérito imperfecto del verbo escribir. Yo escribía, tú escribías, él escribía, o sea que vamos a pensar en el pretérito imperfecto del verbo ser. Yo era, tú eras, él era, nosotros éramos, vosotros erais, ellos eran. Más el participio de escribir, que no es escribido, que es escrito. Pues vamos a ver. ¿Una carta qué? ¿Era escrito? Una carta era escrita. Y me diréis, pero vamos a ver, ¿cómo es esto? Si nos decías que el participio iba siempre en masculino, efectivamente. Pero en la voz pasiva lo que ocurre es que el verbo concuerda con el sujeto, no solo en número, sino también en género. Yo no podría decir una carta era escrito. ¿Os habéis dado cuenta enseguida? Tengo que decir una carta era escrita. O sea que este sería el verbo en voz pasiva. Y tú, de sujeto, pasa a ser complemento agente, pero no puedo decir una carta era escrita por tú. ¿Qué tengo que decir? Efectivamente, una carta era escrita por ti, que es el complemento agente. Vamos a ver otro ejemplo. Tú has escrito unas cartas. Primero hacemos el análisis de esta oración. Tú, sujeto, has escrito verbo, unas cartas, complemento directo. Y a ver, ¿qué es lo que hago? Eso es, unas cartas pasa a ser sujeto. Ahora, el verbo en voz activa has escrito. Esto es pretérito perfecto compuesto de indicativo, del verbo escribir. Tenemos que pensar en el pretérito perfecto del verbo ser. Yo he sido, tú has sido, él ha sido, nosotros hemos sido, vosotros habéis sido, ellos han sido. Y que concuerde con unas cartas. Venga, os dejo pensar. Bueno, aparte de han sido, luego le tenéis que añadir el participio en femenino o en masculino. Ya veremos a ver. A ver, yo he sido, tú has sido, él ha sido, nosotros hemos sido, vosotros habéis sido, ellos han sido. Unas cartas, eso es, han sido escritas, eso es. Unas cartas han sido escritas. Y ahora, tú, que era el sujeto, vas a ser complemento agente. Unas cartas han sido escritas por ti, eso es. Bueno, a que ya no os parece tan difícil. Aunque sea un poco complicado, la lógica del lenguaje os dice cómo tiene que ser la oración. Ahora vamos a verlo al revés. Vamos a ver una oración en voz pasiva y la vamos a cambiar a voz activa. Entonces, por ejemplo, que no había visto esto del complemento agente. Cogemos una oración que os aparece en el libro. El capitán fue despertado por un marinero. Yo analizo esto, que tiene un verbo en voz pasiva, y entonces el capitán sería el sujeto paciente, fue despertado el verbo en voz pasiva, y por un marinero, que veis que tiene este por aquí, sería el complemento agente. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo mismo que pasaba antes con la cruz, que lo que aquí es complemento agente pasa a ser sujeto. Un marinero. Fue despertado. Fue es pretérito perfecto simple del verbo ser. Pues tenemos que pensar pretérito perfecto simple del verbo despertar. Yo desperté, tú despertaste, él despertó, nosotros despertamos, vosotros despertasteis, ellos despertaron. Un marinero, ¿qué? Despertó. Eso es. Despertó. Y el capitán pasa a ser complemento directo. Un marinero despertó al capitán, porque no puedo decir a el capitán. Se hace una contracción de la preposición a más el artículo el y es al capitán. De manera que un marinero sería el sujeto no paciente, el sujeto del que hemos estado hablando este tiempo de atrás. Despertó sería el verbo y al capitán sería complemento directo. Otro ejemplo más. El concierto será escuchado por Luis.
Aquí veis que el concierto es sujeto-paciente, será escuchado es futuro del verbo ser más participio del verbo escuchar y por Luis, que es complemento agente, precedido por la preposición por. Pues venga, vamos a ver qué pasa. ¿Cómo empezamos la cruz? Eso es. Por Luis se convierte, le quitamos el por y ponemos solamente Luis y se convierte en sujeto. Ahora el verbo, como está el verbo ser en futuro, lo que tenemos que hacer es poner el verbo escuchar en futuro. Luis, ¿qué? Escucharé, escucharás, escuchará, escucharemos, escucharéis, escucharán. Eso es. A ver, el verbo escuchará. Luis escuchará, que es un verbo en voz activa. Y ahora, el concierto, que era el sujeto paciente, pasa a ser complemento directo. Luis escuchará el concierto, que sería el complemento directo. Bueno, como veis, poquito a poco le vamos cogiendo el truquillo. Y lo que os he dicho antes, ¿que os parece difícil, que os parece complicado? No os preocupéis, que vamos a ir haciendo todos los días una oración así. ¿Que no la entendéis? Pues al día siguiente en la corrección veis cómo es. Así que nada más por hoy y un saludo. Hasta mañana.